como han dicho, la presentación consiste básicamente en el estudio del convertidor buck-boost y se va a explicar desde conceptos básicos de pilas de combustibles para los que no estén familiarizados, para comprender claramente cuál es el problema que se debe abordar con los convertidores buck-boost. La charla está dividida en una introducción, básicamente es una introducción del por qué es necesario o qué importancia tienen las pilas de combustible hoy en día, las energías renovables. El otro punto es cómo funciona una pila de combustible, seguidamente por qué es importante realizar la hibridación de estas pilas de combustible. Después voy a hacer un pequeño análisis de una comparación de diferentes topologías basadas en pilas de combustible. Y por último, quiero hacer unas demostraciones prácticas del uso de pilas de combustible. Bueno, las pilas de combustible en la actualidad están generando muchísimo interés desde hace alguna década. Es verdad que esta investigación en torno a pilas de combustible se ha ido estancando un poco por el gran crecimiento que tuvo en su momento el vehículo eléctrico basado en baterías, pero ahora está nuevamente retomando el tema muy fuerte en pilas de combustible, y es porque las pilas de combustible tienen muchísimas ventajas, entre ellas que son dispositivos que producen energía limpia, son muy eficientes y además permiten tener una alta corriente de salida con una alta densidad de energía. También permite operar a bajas temperaturas. La ventaja de que permite operar a bajas temperaturas es básicamente que permite hacer encendidos rápidos, ¿sí? Las pilas gozan de una alta eficiencia, tienen un bajo peso y volumen comparados con otros tipos de pila de combustible. Estoy hablando de las pilas tipo PEM, que son las pilas de intercambio protónico. Sin embargo, tienen un problema, tienen una barrera, que es en lo que nos estamos enfocando en investigar, es que las pilas de combustible tienen una vida útil muy baja. Y eso es un gran problema porque si pensamos en aplicaciones como el transporte, ustedes siempre van a querer que el vehículo dure un número de horas determinadas, ¿sí? Ustedes no van a comprar un vehículo que dure solamente 2 o 3 años. Entonces, cuando una pila está embarcada en un vehículo, la vida útil de ese vehículo está muy limitada por su uso. Entonces, todo esto constituye un foco de investigación abierto que tenemos dentro de nuestra universidad, que es investigar cómo prolongar la vida útil de estas pilas de combustible. Básicamente, una pila de combustible es lo que observan acá en la figura. Está constituida por un ánodo y un cátodo, que son placas bipolares, una capa de difusión del gas, una capa catalítica y el electrolítico. El funcionamiento de las pilas, disculpen, es básicamente en el ánodo llega el hidrógeno, este hidrógeno pasa a la capa de difusión de gas, y en la capa catalítica el hidrógeno, ya saben ustedes, tiene protones y tiene electrones, pues estos protones y electrones se descomponen porque en el fondo lo que hace la capa de intercambio protónico es solo permitir el paso de los protones. Entonces, de esta descomposición, los protones pueden pasar por la membrana de intercambio protónico, pero los electrones pasan a través del circuito eléctrico y allí obtenemos nosotros la energía proveniente del hidrógeno. Por el otro lado, en el cátodo llega el oxígeno. Este oxígeno, como sabemos, se va a mezclar con los protones del hidrógeno, con los electrones, y el producto final de la pila de combustible va a ser agua potable. ¿Sí? Es una gran ventaja. Tener un vehículo cuyo residuo no es CO2, sino agua potable, es lo que hace que las pilas de combustible sean fuentes de energía limpias y calor. Entonces se forma el agua y esta agua sale expulsada por el cátodo. Ese es el funcionamiento básico de una pila de combustible. Sin embargo, el voltaje que entrega una pila de combustible, una sola celda, es muy pequeño, es en el orden de 1 volt. Como muchas de las aplicaciones de electrónica de potencia necesitamos altos voltajes, pues no nos queda otra solución que colocar muchas de estas celdas en serie. Y esto es lo que se conoce como un stack.
¿sí? Un stack es simplemente la agrupación de varias celdas en serie. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las pilas? Este es el stack conectado directamente a la carga. Pues el stack tiene muchas limitaciones del tipo mecánico, porque este stack está necesitamos hacerle una entrada de aire. En el tipo de pilas de combustible tipo PEN, el aire puede ser directamente inyectado con un ventilador o tomado de la misma atmósfera, ¿sí? Y esta entrada de aire involucra un circuito mecánico, un control de un motor. También necesita, bueno, la entrada de hidrógeno. La entrada de hidrógeno es rápida porque suele ser bombonas de gas comprimido con una electroválvula. Necesita un control de temperatura. Las pilas de combustible tienen que estar operando siempre a unas temperaturas que las haga eficiente. Y por otro lado, también tienen que estar humidificadas. Entonces, en conclusión, es un dispositivo que involucra muchos retos de control, porque involucra un estudio desde la mecánica de fluidos, desde la termodinámica y también desde la química, las reacciones que están pasando allí. Pero es que es un dispositivo que involucra un estudio multidisciplinar. Pero a su vez todos estos dispositivos que estamos viendo acá, que son dispositivos mecánicos, no van a responder tan rápido como los perfiles de corriente que muchas veces nosotros queremos. Entonces, si tuviéramos nuestra pila de combustible y le conectáramos una carga y esta carga le hiciéramos una variación brusca de corriente, como la que estamos observando, pasaría un fenómeno que se llama estrangulamiento de oxígeno. El estrangulamiento de oxígeno no es otra cosa que la pila de combustible, la limitación que tienen sus dispositivos mecánicos para proveerle flujo, por decir algo, en este caso oxígeno por medio de un compresor. Esa velocidad, este cambio brusco que está haciendo acá la carga, la pila no es capaz de proveerla. Entonces, ella igual va a entregar esa corriente, pero ¿a costa de qué? De degradarse ella internamente. Los electrones que le hagan falta las va a sacar de su propia membrana. Y esto termina siendo, en resumen, lo que se conoce como oxygen starvation, que es otra cosa que el estrangulamiento de oxígeno. Entonces, eso es algo que afecta mucho a las pilas de combustible. Y otro factor que afecta mucho a las pilas de combustible es el rizado de corriente. El rizado de corriente es muy dañino para las pilas y siempre va a aparecer cuando usted está conectado a la red. Cuando usted está conectado a la red siempre va a encontrarse el rizado de corriente en la pila de combustible. Entonces, tanto el oxygen starvation como el estrangulamiento de oxígeno, como el rizado de corriente son muy nefastos para la pila. ¿Cómo corregir esto? Bueno, hay alternativas. Podemos colocar un convertidor de CS de por medio y limitar la pendiente de corriente para que no cambie tan bruscamente. Esto sería hacer esto. Y con esto estaría solucionado el problema desde el punto de vista de la pila. Pero desde el punto de vista de la carga, no estamos abasteciendo la energía que la carga necesita. Y esto es otro problema. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? No queda otra que recurrir a elementos almacenadores de energía. Entonces, tenemos distintos elementos de almacenamiento, que pueden ser supercapacitores, baterías de distintas características, y podemos observar que depende de lo que escojamos como elemento auxiliar de almacenamiento, podemos tener o una alta densidad de potencia o una alta densidad de energía. Entonces, si escogiéramos un elemento auxiliar de almacenamiento, ya empezaríamos a combinarlo junto con la pila y crearíamos distintos buses híbridos, ¿sí? Sistemas híbridos de alimentación. Este bus se conoce como un bus serie, ¿sí? Un sistema o topología serie. Es una topología híbrida. ¿Por qué es híbrida? Porque combina diferentes fuentes, ¿sí? Combina la pila de combustible y combina también las baterías o los supercapacitores, lo que haya dentro de este elemento almacenador de energía, junto con todos los requerimientos que necesite la carga. Este sería un bus serie. Esta topología es conocida como una topología paralela. Son topologías clásicas que llevan muchos años desarrollándose desde la industria del automóvil, en redes híbridas también a nivel residencial, ¿sí? Desde móviles hasta estáticos. Y viene esta otra topología que se conoce como la topología serie paralela. Esta topología saca ventajas de las dos topologías anteriores. ¿Cuál es el punto acá? Que nosotros queríamos, en el fondo, hacer un análisis de cómo es la eficiencia de estas topologías. Y para poder hacer un análisis de estas topologías y un análisis que sea justo, tendríamos que utilizar el mismo convertidor
en cada uno de los lugares de estas topologías. Y para esta topología concreta, la topología serie paralela, utilizar el mismo convertidor en todos los lugares es un gran reto. Y ya les explico por qué. Imagínense que tenemos esta topología, entonces en todo momento tenemos que estar haciendo un control de la tensión del bus. En este caso, supongamos que la tensión del bus está siendo controlada por el convertidor 1. La forma más evidente de controlar la tensión de bus es mediante un lazo de corriente de salida. ¿Por qué? Porque si yo hago un lazo de corriente de entrada para controlar la variable de salida, voy a tener retrasos, y esos retrasos pueden ser inestabilidades en el sistema. Entonces, si yo utilizo este convertidor para controlar la corriente de salida, tendría algo así. Y de momento no tengo ningún problema porque la carga está en estado estacionario, está pidiendo una corriente pero en estado estacionario. El problema es cuando la carga empieza a aumentar la corriente. Yo tengo que limitar la pendiente de la pila. ¿Y de dónde saldría el resto de energía que hace falta? Pues el convertidor 3, que está deshabilitado, tendría que conectarse para sacar la energía que hay en el elemento auxiliar de almacenamiento y inyectarlo a la carga, que sería lo que estaría pasando acá. Pero ¿quién está haciendo en este momento la regulación del bus DC? Lo está haciendo el convertidor 3. El convertidor 3 se encarga de que la tensión en ese bus no varíe, o varíe dentro de los límites de estabilidad. Entonces el convertidor 1 en este caso lo que tuvo que hacer fue pasar de controlar el bus de salida, la corriente de salida para controlar el bus, a controlar la corriente de entrada. Y ese cambio de referencia es muy difícil de hacer, porque muchas de las topologías no permiten controlar ambas corrientes. Y acá vamos a ver cómo las variaciones que se van dando en algún momento, cuando hay excedentes de energía, el convertidor 2 los inyecta al elemento auxiliar de almacenamiento. Y cuando falta energía, el convertidor 3 lo tiene que proveer para que la pila de combustible siempre esté en un estado estacionario. Acá vamos a observar cómo ellos van gestionando las variaciones para que nunca la pila de combustible tenga cambios bruscos en la corriente. ¿Qué es lo que pasa? Que la pila de combustible tiene una característica estática de este tipo. Esta es la característica estática de una pila de combustible PEM. Esta es la anexa del fabricante Ballard y como pueden observar la tensión varía con la corriente. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros quisiéramos, volviendo otra vez al punto anterior, si nosotros quisiéramos colocar un convertidor en todos los lugares de la topología, en algunos casos necesitaríamos elevar, en otros casos necesitaríamos reducir. Pero por otro lado necesitamos que sea un convertidor muy eficiente, porque si el convertidor que vamos a utilizar en todos los lugares no es eficiente, todo el sistema va a tener una pobre eficiencia. Otro punto que tiene que tener un buen ancho de banda. ¿Para qué es el ancho de banda? Para poderlo controlar fácilmente. Lo otro, como observamos, el convertidor 1 requiere controlar la corriente de salida cuando regulo el bus o la corriente de entrada cuando protejo la pila. Entonces el convertidor 1 o el convertidor X que llamé acá tiene que ser capaz de controlar ambas corrientes y son pocas las topologías que en verdad controlan ambas corrientes con buen ancho de banda y buena eficiencia. El Chuck es por ejemplo un convertidor que controla bien ambas corrientes pero tiene muy mala eficiencia. Otro punto es que el convertidor 1 en esta topología tiene que hacer cambios de control. Usted tiene que cambiar de controlar la corriente de salida a controlar la corriente de entrada y hacerlo de una manera rápida. Ese es otro problema y suave. No pueden generarse transitorios por este cambio. Entonces, si yo pudiera conseguir un convertidor que reúna todos estos requisitos, lo podría utilizar en cualquier lugar de esta topología serie paralelo, de esta topología serie y esta topología paralelo. Ese es el objetivo. ¿Qué convertidor podría ser? Pues el convertidor que estamos utilizando nosotros es un convertidor que es back bus con acoplamiento magnético y una red de amortiguamiento interna. Este convertidor reúne todas las características que presentamos anteriormente. Entonces, dado que ya tenemos este convertidor, ahora el punto es, analicemos ahora todas las topologías que presenté, la serie, la paralelo, la serie paralelo, pero para hacer un análisis justo, ya que tengo el mismo convertidor en todos los lugares de todas las topologías, ahora tengo que determinar un perfil de corriente que sea aplicado para todos.
porque todas las topologías se tienen que comportar de la misma forma. Entonces, el que observan acá es el perfil de corriente que se utilizó, y como están observando en azul, está el elemento auxiliar de almacenamiento, en nuestro caso es un supercapacitor, y lo que él está haciendo es cargándose y descargándose. ¿Para qué? Para proveer la energía que hace falta para regular el bus, o absorber la energía que le exceda a la pila de combustible para no apagarla inmediatamente. Y por último, la pila de combustible, si lo están observando, está trabajando en estado estacionario. Ese es el objetivo de control que buscamos. Y por último, estas son las respuestas estas son las gráficas de eficiencia para una variación de carga con un ciclo de trabajo del 0,3% y una frecuencia de 100 Hz. Como pueden observar, la topología serie paralelo tiene muchísima más eficiencia que la topología serie y la topología paralelo. Entonces, como el resultado, esto se hizo para diferentes valores medios de la potencia de la carga. Bueno, básicamente este fue en diciembre del 2016, o sea, fue absolutamente muy reciente. Salió Nikola, que es un fabricante, se va a convertir en un fabricante de camiones en Estados Unidos, y va a proveer Nikola, va a sacar este camión al mercado, y este camión no es otra cosa que un camión que tiene módulos de batería de Tesla, que están constantemente siendo cargados por una pila de combustible en su interior, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque esto va a permitir un gran avance en las investigaciones y en el desarrollo de pilas de combustible. Lo que plantea Nikola es lo siguiente, es crear una planta fotovoltaica del orden de los 100 megavatios para poder producir el hidrógeno con un electrolizador, este hidrógeno almacenarlo y estarlo transportando en las distintas estaciones. ¿Qué estaciones son? Ellos plantean colocar todas estas estaciones en el ancho y largo de Estados Unidos y Canadá, ¿sí? ¿Cuál es el problema que siempre ha tenido tanto el vehículo eléctrico como ya sea basado en baterías o basado en hidrógeno? Que la gente no los compra porque nunca tienen dónde recargar, ¿sí? Siempre viene ese temor, ¿dónde lo recargo? ¿Cómo lo recargo? Pero si ahora lo están abriendo hacia lo que es el mundo de los camiones, faltará poco para que se pueda abrir hacia el mundo del automóvil, ¿sí? Entonces yo creo que va a haber una gran investigación ahora en torno a pilas de combustible, luego como una buena línea de investigación que se abre, ¿de acuerdo? Lo otro que les quería comentar, bueno, como una pequeña aplicación, tenemos este bus, esto no es directamente un bus serie, pero es un bus que constantemente está cargando el elemento auxiliar de almacenamiento, en este caso es una batería. El bus, la pila de combustible que estamos utilizando es una pila de combustible Horizon, es una pila de aplicaciones educativas, es una pila de 30 vatios. Esta es la característica de la pila. El convertidor DC que estamos utilizando es un convertidor DC que está basado en un chip básicamente de Texas Instruments, y el elemento auxiliar de almacenamiento, estamos utilizando una batería de níquel cadmio, entonces estamos regulando este bus para que trabaje a 6 volts y de esta forma siempre esté la batería recargándose. La aplicación que le hemos dado a este pequeño bus ha sido una demostración que hemos hecho en la carpa de ingeniería del Departamento de Ingeniería Eléctrica. El resultado que obtuvimos son resultados simplemente demostrativos. El carro de radiocontrol funcionando con la batería tiene una autonomía, un tiempo de conducción de 9 minutos. Si nosotros utilizáramos la pila de combustible, aumentamos este tiempo a 59 minutos, son alrededor de 7 veces, estar extendiendo 7 veces el tiempo de la pila de la autonomía del vehículo, ¿sí? Otra aplicación que tenemos es esta. Ahora les voy a mostrar un video. Esto es un dron. Bueno, diseñar este bus para un dron es mucho más difícil porque los motores consumen muchísima corriente. Entonces lo que hemos hecho es simplemente separar el sistema de comunicación, que es mucho más estable, y el sistema de los motores van a seguir funcionando con las baterías de los drones, ¿sí? Ahora les quiero hacer una pequeña demostración. Gracias.
Bueno, quiero pedir un aplauso para el estudiante Ignacio Torres por toda la colaboración. El punto final es que, bueno, hemos tratado de hacer alguna demostración, pero el día no ha acompañado, ha habido lluvia, queríamos sobrevolar la universidad y que ustedes lo viesen, pero bueno, básicamente acá tenemos un dron que es simplemente una prueba que estamos haciendo para ser alimentado con pilas de combustible, y la idea es que quisiéramos poder extender el tiempo de vuelo del dron, pero alimentando con la pila ya son los motores directamente, porque en realidad el consumo de los sistemas de comunicación no es tan relevante como el mismo consumo de los motores, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención.